Génesis capítulo 4, versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este ejemplo, Padre, que está en el capítulo 4 de Génesis, el ejemplo de Caín, porque nos revela cómo es el resultado del pecado y cómo es que usted, Señor, nos da la oportunidad de que aunque pequemos, su misericordia siempre está disponible para que con el arrepentimiento volvamos a seguirle a usted, a estar junto a usted, porque, Señor, a eso vino Jesús, a darnos ese regalo de salvación por la gran y eterna misericordia suya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento y vamos a ver este tema. Sin Cristo hay juicio, con Cristo hay redención. Hermanos, el mundo, y cuando hablamos del mundo, hermanos, no nos referimos a la tierra, ¿verdad? Sino al pensamiento del mundo, a los deseos del mundo, a lo que el mundo le gusta hacer. Esas cosas, ¿verdad? Fíjese que analizando, meditando muchos temas de esto del mundo, en mi opinión, hay algo que hace que el ser humano, que todo hombre y toda mujer busque las cosas del mundo. Y es porque el alma, el pensamiento, el suyo y el mío, quieren hacer lo que se le antoja. Y ese es el problema. Quiere hacer lo que se le antoja. No medimos las consecuencias. No medimos que si yo voy a una fiesta o a una salida con los amigos, tal vez ni siquiera tomar, sino que andar parrandeando, y no mido la consecuencia de que mis hijos me ven los hijos que yo dejo la casa y me voy ahí a parrandear. Y aunque estén pequeños, hermanos, aunque tengan 5 años, ellos observan y de ahí aprenden. Los niños, hermanos, pareciera que no están ahí con el carrito, con la muñeca jugando, pero mire, el oído está poniendo atención que allá en el cuarto la mamá está llorando. Los niños, y eso va quedando en la mente. Ahora bien, el versículo que hemos leído, hermanos, viene es continuación de lo que vimos ayer, porque viene relatando cómo se desarrolló el pecado que Caín cometió, ¿verdad? Eso nos revela esta fracción del capítulo 4. El viernes pasado nos enfocamos y leímos que dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y ahora aquí Caín viene y se comienza a quejar. Comienza a decir de las consecuencias que va a sufrir por aquel pecado, por aquel castigo que le llegó. Y hemos leído recién unos minutos en Génesis 4:14, que dice: he aquí me echas hoy de tu tierra. Es decir, aquí en tu tierra yo estoy protegido, ¿verdad? Imagínense al hijo pródigo, hermanos, que cuando estaba en la casa, ahí comía, se levantaba tarde, algún trabajo que hacía, pues ahí mismo lo hacía. Al almuerzo volvía a la mesa, le daban de comer y de ahí se iba y pasaba tranquilo bajo la protección del papá. Estaba dentro de la casa. Pero un día le agarró en la mente el deseo de irse de la casa y le dijo al papá: dame lo que me toca a mí, la herencia que me vas a dejar, que yo me quiero ir. Ahí comienza el pecado, hermano. Cuando nosotros, allá, cuando teníamos 5 años, 8 años, 12 años, teníamos 17 años y comenzamos a despreciar lo que la mamá o el papá le enseñó, y comienza a vivir su vida, dice él. Comienza a vivir su vida, ¿verdad? Y comienza a andar con los amigos y comienza ahí a que, si es un varón, ¿verdad? Comienza a hacer competencias de que a ver quién se acuesta primero con aquella muchacha, o comienza de que quién se va a tomar aquel trago, aquella cerveza.
competencias locas, tontas. Y se lo digo porque yo me acuerdo, hermanos, cuando andaba por esas edades. Yo me acuerdo que esas eran las competencias en la universidad. Allá era, mira, ¿y ahora a dónde vamos a ir? Y mira, y yo te apuesto 10 colones, porque en esos días eran colones. 10 colones a que fulano de tal no se toma la cerveza. Y así, obligado, entre obligado y con ganas, se tomaba la cerveza. Y allá a los años, gran bolo. Tal vez en el momento no se nota. El día siguiente no se nota. A la siguiente semana no se nota. Pero allá, 5 años, 10 años después, no deja la cerveza. Y ahí ya se nota. Eso es lo que no alcanzamos a ver. Es lo que Caín no vio. Dios le advirtió, le dijo, mira, tú podés enseñorearte de ese pecado. No lo cometas. Pensalo, meditalo. No mates a tu hermano. No lo hagas. Y Caín, que le pasado quizá unos 2, 3 días, y Caín fue donde, mira, Abel, vamos al campo, allá donde nadie nos ve. Y allá, yo imagino que con una piedra le habrá dado en la cabeza y lo mató. Porque más adelante Dios le pregunta, le dice, mira, la sangre de Abel clama. Y Caín no vio. Él pensó, me imagino yo, que él habrá pensado que él iba a seguir allí en la familia con Adán, con Eva. Ahí iba a seguir cultivando las verduras y todo lo que él sembraba, y que Dios iba a estar ahí enojado, pero que iba a estar. No, Dios le dijo, vete, salí de aquí. Eso no midió Caín. Como muchos de nosotros, hermanos, que no medimos. Hicimos lo que se nos antojó, pero no medimos. Íbamos a la iglesia y dejamos de ir. No medimos. A lo mejor aquellos días que íbamos a la iglesia, nuestros hijos iban a la fuerza, pero iban, porque estaban chiquitos. Y nosotros con un jalón de oreja ya los traíamos. Venía llorando, pero venía a la iglesia. Porque nosotros íbamos a la iglesia, veníamos a la iglesia. Pero dejamos de ir. ¿Por qué? Porque, me salió un buen trabajo. Pues ya no puedo ir a la iglesia. Hoy tengo que atender mi trabajo. O puso un negocio. Y ahora tengo un negocio y yo los domingos tengo que trabajar, abrir, porque los domingos es cuando se vende, cuando hay ventas, hay clientes. Nos alejamos. Y también nuestros hijos se alejan. Y nosotros creemos, pensamos que nuestros hijos, ya con lo que recibieron allá de la Biblia, con eso van a vivir. Negativo, hermanos. El mundo los absorbe. El mundo es el que los absorbe. ¿Por qué? Porque cambiamos a Dios por otra cosa. Cambiamos a Dios por amor al dinero, por un mejor trabajo. Yo digo, sí, tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo. Bueno, la Biblia nos dice que el que no trabaja, que no coma. Así dice la Biblia. Tenemos que trabajar. Bueno, en Génesis, hemos leído en el capítulo 3, bueno, hace varios viernes, que Dios le dijo, con el sudor de tu frente vas a comer. Es decir, con lo que trabajes, de allí te vas a alimentar. Pero, hermanos, es cierto, necesitamos trabajar, es cierto. Pero Dios todo eso lo puede resolver. Si se lo presentamos a él, Señor, ese trabajo yo necesito dejarlo. No lo deje todavía, pero usted dígale, yo necesito dejarlo porque los domingos no me deja trabajar. Señor, allá en la casa me han dicho que me quede los domingos cuidando. Señor, ayúdeme a que no se vengan. Ayúdame a poner un portón para que no entre nadie y yo poder ir a la iglesia. Pídaselo, dígaselo al Señor. Dígale, y Él le va a dar la solución. No se lo va a dar mañana ni pasado mañana. Va a pasar un tiempo. Pero que la solución llega si usted se lo pide de corazón. Porque si Dios ve que su corazón quiere agradarle a Dios, entonces se lo va a dar. Pero si ve que solamente es para como un ejemplo que decían a alguien, ¿verdad? Que Señor, yo voy a dame un carro porque yo voy a llevar a mi familia a la iglesia. Muchas veces no se lo dieron el carro. ¿Por qué? Porque una vez que tiene el carro, se va para otra parte. Ya no va a la iglesia, ni a la familia llevó. Miramos la consecuencia, veamos el ejemplo de Caín. ¿Qué es lo que Caín está diciendo? He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Versículo 15, Génesis 4:15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado.
Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que lo hallara. Esto es lo bueno de Dios, hermanos. Que aunque hemos pecado, el Señor nos da oportunidades. Cada vez que nos levantamos, cada vez que ponemos nuestros pies, después de haber dormido, ponemos nuestros pies en tierra y nos ponemos en pie, hermano, es porque Dios nos da la oportunidad para que en este día hagamos lo que ayer no hicimos bien. Nos da otra oportunidad. Es una oportunidad, cada día es una oportunidad para hablarle a nuestro hijo, hablarle a nuestra hija, hablarle al nieto, a la nieta, al vecino, al amigo. Nos da la oportunidad. Si ayer yo no lo hice porque me dio vergüenza, porque se me olvidó el versículo. Hoy que me levanté, tengo la oportunidad de hablarle a mi hijo, de hablarle a mi hija. Aunque se rían, hermanos. Aunque se burlen de nosotros. Hermanos, aunque nos dé cierta pena, hagámoslo. Porque ¿sabe qué va a suceder? Yo no sé si usted va a creer en esto que le voy a decir. Pero yo sí lo creo, hermanos. Que si mi hijo no ha recibido a Jesús en su corazón, y no se vale decir de que cuando estaba en la escuela bíblica lo recibió, porque si ahora no está siguiendo a Cristo, pues no lo hizo bien. Solo hizo una oración. Porque recibir a Cristo es seguir a Cristo. No es hacer una oración y me voy a ir al mundo. No, mi hermano, eso no es. Recibir a Cristo en mi corazón, nacer de nuevo, arrepentirme, es seguir a Jesús. Servirle al Señor. Trabajar para Él, para el reino de los cielos. Eso es, hermano. Aquello de que salvo siempre es salvo. Ya hizo la oración y es salvo. Hermanos, si alguien dice que recibió a Jesús y a los 3 meses está allá en una cantina, ese no recibió a Jesús. Simplemente no lo recibió, hermanos. Porque usted cree que a Jesús se le va a escapar a alguien que de veras se ha arrepentido. No. Dios todo lo hace perfecto. Pero si su hijo o mi hijo, mi amigo o mi hermana en carne, o mi nieto o mi nieta, yo no le hablo de Jesús, y se sigue alejando de Dios, se sigue alejando en la vida del camino de Jesucristo, cuando muera allá en el infierno, allá en las llamas, se va a acordar de que nosotros estuvimos ahí y no les dijimos. Él sí se va a acordar. Lo vemos en el ejemplo que Jesús dio del rico y Lázaro. El rico se acordaba de cómo fue su vida. Se acordaba porque le dice: Abraham, dile a Lázaro que me venga, porque está muy caliente, que me venga a poner agua en la lengua. No puede. O decirle que vaya allá a anunciarle a mis hermanos y a mis primos y a mis tíos y a mis hijos, a mi abuelo y a todos, que le vaya a anunciar que aquí es terrible. Tampoco puede. Para eso tienen la Biblia, le dijo Abraham. El rico se acordaba. Lázaro no, porque Lázaro estaba en la presencia de Dios. El rico se acordaba. Y esas son consecuencias de nuestro pecado. Son consecuencias, hermano, que no las logramos ver hasta que ya estamos allí. Y que han pasado años y vemos que nuestro hijo, con la cerveza en la mano, con el trago ahí en la mesa, echándose cada uno. O vemos que nuestra hija ya tiene 2 hijos de 2 papás. Hermano, eso no es correcto. Eso no es correcto, eso es consecuencia del pecado. Y nosotros nos alegramos muchas veces porque, ves, ya voy a tener otro nieto. Hermano, no es así. Ese no es el diseño de Dios. Tenemos que pensar lo que la Biblia nos dice. La Biblia en todo momento nos está alertando y nos está diciendo que es mejor seguir a Dios que vivir nuestra propia vida. Es mejor. Por eso a Caín le fue mal, hermanos. Le fue mal. Comenzó a vivir lejos de Dios. Ahora bien, siempre hay misericordia de Dios, siempre. Aunque nuestro familiar o nosotros mismos, hermanos, aunque nosotros mismos hayamos caído, Dios siempre tiene misericordia. Vean lo que acabamos de leer aquí. Lo voy a leer de nuevo. En el Génesis 4:15 dice: y le respondió Jehová. Caín había matado a Abel. Ahora, Dios castigó a Caín. Le dijo: mira, vete de aquí. Lo castigó.
lo alejó de él, que Caín se fuera lejos de la presencia de Dios. Pero, ¿qué dijo en el versículo 15? ¿Qué dijo Dios? Y le respondió Jehová, tuvo misericordia, aún habiendo pecado, le ayudó para que tenga la oportunidad de arrepentirse de a de veras. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Hermanos, si usted y yo o nuestros hijos, y yo hablo mucho de nuestros hijos, hermanos, porque yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo firmemente que cuando yo llegue al cielo, hermanos, porque ahora que he nacido de nuevo, yo sí voy a ir al cielo. Y lo primero que me van a preguntar es, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está tu esposa y tus hijos? Porque es el lugar más propicio para hablarles del Señor. Si no lo hicimos desde chiquitos, pues hagámoslo hoy que es tan grande, nos va a costar más, porque no lo hicimos cuando pequeños. Hoy nos va a costar, pero hay que hacerlo, para que no suceda como a Caín, que se alejan de Dios. O nos alejamos de Dios. Porque acuérdese, sin Cristo hay juicio. Sin Cristo hay juicio, hermanos. Sí, porque, ¿qué vemos nosotros después de morir? Después que cada uno de nosotros muera, dice el apóstol Pablo, ausente en el cuerpo, presente al Señor. El que ha nacido de nuevo va a estar en el tribunal de Cristo. Pero ahí van a juzgar la fe, las obras que hicimos para demostrar nuestra fe. Y ahí nos van a cuestionar, ¿dónde están tus hijos? ¿A dónde están? El que creyó. Pero el que no creyó, dice ahí Apocalipsis capítulo 21, que va a estar el juicio del gran trono blanco. Y ahí no es un lugar, hermanos, para ir a pedir perdón, no. Ahí no es para pedir perdón y decir, ya no lo vuelvo a hacer. Ahí ya no. Ahí es recibir sentencia. Y ya se sabe cuál es la sentencia, porque si no fue al tribunal de Cristo, va a ir al lago de fuego. El que está en el juicio del gran trono blanco es a recibir su castigo, como aquí Caín. Aquí Caín recibió su castigo y Dios se lo dio. Entonces, este ejemplo de Caín, hermanos, debe motivarnos a un verdadero arrepentimiento, que siempre se necesita un verdadero arrepentimiento. Yo estoy seguro, hermanos, que si Caín se hubiera arrepentido y le hubiera dicho, Señor, perdóname, no me pude contener, perdóname y me arrepiento, yo estoy seguro que lo perdona ahí en el mismo momento. Pero Caín no pidió perdón, al contrario dijo, mira, gran castigo me has dado, gran castigo, y ahora cualquiera ya estaba reclamándole a Dios, en lugar de decirle, perdóname, Señor, en lugar de arrepentirse, porque Dios le mostró misericordia. Aunque no se arrepintió, le dijo, está bien, nadie te va a matar, nadie, porque el que te mate va a recibir 7 veces su castigo. Estamos a tiempo, hermanos, estamos a tiempo, porque ya le digo, cada vez que nos levantamos en la mañana de nuestra cama, ponemos nuestros pies en el suelo y nos ponemos en pie, es señal de que tenemos una nueva oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad para hacer las cosas correctas. Correctas. Eso es lo que Dios quiere, que hagamos las cosas correctamente. Hermanos, hace unos días yo estaba estudiando qué es el pecado. ¿Qué es? O sea, como para poderlo explicar, ¿qué es el pecado? Y hermano, es bien sencillo, al ir a la fuente de la palabra, allá en el hebreo, es errar al blanco, o sea, equivocarse, ¿verdad? Yo estaba apuntando para acá y aquí pegué, me equivoqué. Eso es pecar, errar en el blanco. ¿Por qué Jesús, la Biblia dice que nunca cometió pecado? Porque Él siempre hizo lo correcto, siempre hizo las cosas correctamente. Ahí está la clave, hagamos las cosas correctamente. Si nos levantamos hoy, entonces pidámosle sabiduría a Dios. Y, Señor, ¿cómo le hablo a mi hijo? ¿Cómo le hablo a mi hija? Señor, dame palabra. Señor, yo quisiera tener media hora para platicar y que mi hijo me escuche.
Y que mi hijo o mi hija no me esté refutando y no me esté criticando, sino que me escuche. Yo le quiero aconsejar para que quiera buscar a Jesús. Pidámosle a Dios con sabiduría que nos dé estrategia. Una estrategia aquí en la cabeza y que Él nos diga cómo, en qué momento y con qué palabras hablarle a uno de nuestros hijos. Porque al otro hay que hablarle diferente. Porque cada uno tiene su manera de pensar. ¿Verdad? Al que es pequeñito, bueno, hay que hablarle como niño y ejemplos de niño y darle cómo debe seguir su vida. Al que ya está más grande, el que ya tiene 16 años, el que tiene 15 años, ya no se le habla como niño. Hay que hablarle de otra manera. Ahí es donde hay que pedirle al Señor que nos dé la estrategia, las palabras, el tiempo, la manera. Hermanos, a lo mejor se va a tardar en que llegue la idea y el momento, se va a tardar 5 días o 3 semanas quizás, pero estemos orando todos los días, Señor, y va a llegar. Y le vamos a poder hablar a nuestro hijo, a nuestra hija. A lo mejor ese día no va a recibir al Señor, pero se va a llevar el consejo en su mente. Y orar por eso, para que el Señor redarguya en su alma, a través de su espíritu, redarguya en su vida de nuestro hijo, nuestra hija. Y allá, en el tiempo que Dios diga, para llegar a los pies de Cristo. Es la manera, mis hermanos. Este ejemplo de Caín debe servirnos para que no suceda lo que Caín hizo, sino que suceda lo contrario. Que nos arrepintamos, que nuestros hijos se arrepientan, que nuestra esposa o en el caso de las mujeres, su esposo se arrepienta. Que este ejemplo de Caín nos deje la enseñanza de no hacer como Caín hizo, porque Caín se dejó llevar por su orgullo. Él dijo, no, Abel lo voy a matar porque le agradó a Dios y a eso a mí no me gusta, yo quería agradarle a Dios y total de que yo lo voy a matar. El orgullo, por orgullo, Caín mató a Abel. La historia de Caín no solo muestra la gravedad del pecado, sino también nos muestra el corazón de Dios, que equilibra justicia y misericordia, porque sí lo castigó, esa es justicia, lo castigó, pero también le dijo, mira, voy a preservar tu vida, no te van a matar, te voy a mantener vivo. ¿Pero para qué? Para que tuviera la oportunidad de arrepentirse. Caín no lo hizo. Bueno, yo no lo veo ahí en la Biblia que se haya arrepentido. A lo mejor sí está, yo no me he fijado, pero le dio oportunidades para que se arrepintiera. Y son las oportunidades que tiene usted y yo y nuestra familia, nuestros hijos y nuestras hijas. Cada día que nos levantamos es una oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos. Dios confrontó a Caín y le dio el castigo. Y no hay marcha, si no hay arrepentimiento, no hay marcha atrás, hermanos. Dios va a hacer lo que Él ya dictó en la Biblia. Y yo quiero ponerle aquí Juan 3:18. Este versículo seguramente usted ya lo ha oído y quizás hasta lo puede de memoria. Juan capítulo 3, versículo 18. Porque esto es lo que Dios ya tiene definido. Dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, aquí la palabra creer es creer de seguir a Cristo. No es solamente, sí, yo creo en Jesús, sí, yo creo. Ajá, yo ya lo sé en mi mente, yo ya lo sé. La Biblia lo dice, pero no cambia. No, aquí la palabra creer es el que cree, el que le sigue a Cristo, el que le sirve a Cristo. Y vea que aquí está bien claro, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado y va a estar en el juicio del gran trono blanco. No, ahí no va a poder pedir perdón, ya no. Se acabaron, ya está muerto, ya no puede pedir perdón. Y es en vida, hermanos, cuando pedimos perdón. Ya muerto ya no se puede, ya se acabó el tiempo. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, eso está ahí en la Biblia. Es la palabra de Dios, es la forma que Dios piensa, es la forma en que Dios va a juzgar. De manera que cada día que nos levantamos, cada quien decide si quiere juicio o quiere misericordia. Para tener misericordia,
se tiene que arrepentir de su vida y cambiar. Porque solo decir perdóname y sigo haciendo lo mismo no cuenta. Tiene que cambiar. Porque la Biblia habla de una nueva criatura. No es la misma persona, es una nueva. Tiene que cambiar. Tiene que haber una vida diferente. Si tomaba, ya no tomar. Si golpeaba a la mujer, ya no la tiene que golpear. Si le pegaba mucho a sus hijos, ya no lo tiene que hacer. La mamá que le pega a sus hijos no tiene a Cristo en su corazón. El papá que no lleva alimento a la casa para que sus hijos coman, no tiene a Cristo en su corazón. Así de fácil, hermanos. El papá que va y se emborracha con los amigotes y gasta su dinero por allá, no tiene a Cristo en su corazón, porque su responsabilidad es sus hijos, su esposa y sus hijos, su casa. La responsabilidad de la mamá es cuidar, no maltratar a sus hijos. Porque si no, no tiene a Cristo en su corazón. Y esta es la manera en que Dios piensa, hermanos. Porque Dios sí ofrece misericordia. Bueno, en la cruz de Cristo, ahí están la justicia y la misericordia de Dios, en la cruz de Cristo. Porque, según lo que acabamos de leer, el que no cree en Jesús, el que está en la cruz, el que dio su vida por cada uno, el que cree, de los que creen, entonces el que no cree va a tener juicio. Ahí está en la cruz el juicio. Porque solamente tienen vida eterna los que creen, los que creemos. Y ahí está, ahí mismo está la misericordia, en la cruz de Cristo, porque los que creemos, Dios nos perdonó, nos sacó, nos ayudó a cambiar de vida. Algunos nos ha tomado más tiempo cambiar, otros han cambiado en menos tiempo. Pero en la cruz de Cristo está la oportunidad de tener misericordia del Señor. Y para ir concluyendo, hermanos, la historia de Caín debe recordarnos, esto aprendámoslo. Cuando usted escuche la historia de Caín, recuerde que Dios nunca pasa por alto ningún pecado. A Dios no se le escapa ningún pecado. Por ejemplo, a lo mejor alguna persona, algún hombre o mujer mató a otro y nadie se dio cuenta. Lo hizo allá en un cerro, allá. Nadie se dio cuenta. Es cierto, la ley del hombre no lo va a castigar, pero de la ley de Dios no se escapa. Por ejemplo, aquel hombre casado con hijos, a lo mejor allá se fue para Nicaragua o para Guatemala, no sé para dónde se fue, y allá cometió adulterio. Aquí nadie se dio cuenta. Aquí nadie se dio cuenta. Su esposa no se dio cuenta, sus hijos no se dieron cuenta, los amigos no se dieron cuenta, pero de Dios no se va a escapar. Y hay una situación, hermanos, que a mí me llama mucho la atención. Allá en Hebreos capítulo 13 dice que te lo voy a parafrasear, los pecados sexuales, Dios se encarga de ellos. De los pecados sexuales, Dios es el que toma acción. En los demás pecados ya está la ley, ¿verdad? Las consecuencias. Pero aquel que ha mancillado su matrimonio, Dios se va a encargar de él. Como aquel hijo que golpea a su papá, en México hace unos meses salió que el hijo mató no sé si a su papá o a su mamá. Ese muchacho está perdido. Ahí salió a la luz, pero hay muchos casos, hermano, aquí en muchas casas nuestras, que el hijo o la hija golpea a su mamá. Está escrito, hermanos, que debemos honrar a papá y a mamá, respetarlos. De manera que todo eso es como Caín, que se deja llevar por la soberbia, por el egoísmo, por la egolatría, la vanidad, por la ira. Y Dios no está de acuerdo con eso. Eso no es correcto. Por eso nosotros debemos aprender a hacer lo correcto. Entonces, la historia de Caín nos recuerda que Dios nunca pasa por alto el pecado, pero su misericordia siempre está disponible, incluso para el más malo, incluso para el más rebelde. La misericordia de Dios está allí. El día que se arrepienta, Dios lo recibe.
El día que se arrepiente y diga, y diga, Señor, como el hijo pródigo, Señor, ya no puedo más, voy a ir donde mi papá y le voy a pedir perdón y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Allí está Dios listo para recibir a cualquiera, por mucha maldad que haya hecho. El Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todos. Pero ¿qué requiere? Arrepentimiento. Arrepentirse. Enseñemos esto a nuestra familia o aprendámoslo nosotros mismos. Pero si nosotros estamos aquí, pues estamos buscando al Señor. Por eso me refiero a nuestros hijos. Busquemos a nuestros hijos para que ellos, tal vez no sea mañana, tal vez no sea la otra semana, tal vez de aquí a 10 años, se arrepientan. Oremos por eso, busquémoslos, aconsejémoslos, enseñémosles la Biblia, enseñémosles para que en verdad ellos reconozcan en algún momento de su vida que necesitan arrepentimiento, para que la misericordia de Dios los cobije, los incluya, porque sin arrepentimiento no hay redención. Tiene que haber arrepentimiento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.